¿Alguna vez te han dicho que debes saber cuál es tu lugar? No de manera sutil, no a través de indirectas o comentarios pasivo-agresivos, sino directamente, explícitamente, delante de personas que creías que se preocupaban por ti. A mí sí me lo dijeron. Y ese momento, ese único momento devastador en una reunión familiar, se convirtió en el catalizador que cambió toda mi vida por completo. Pero antes de contarte sobre ese día que marcó un antes y un después en mi existencia, déjame llevarte al principio de esta historia, para que puedas entender por qué esas palabras cortaron tan profundo, por qué destrozaron algo dentro de mí que ni siquiera sabía que ya estaba agrietado, por qué resonaron en mi alma con la fuerza de una verdad que había estado negando durante décadas. Creciendo en mi familia, siempre sentí que estaba afuera mirando hacia adentro, incluso rodeada de personas que compartían mi sangre, mi historia, mi apellido. Es un sentimiento extraño, ¿sabes? Estar rodeada de gente con la que compartes todo en teoría, pero sentir que de alguna manera eres diferente, que no encajas del todo en el molde que han creado para ti, sin preguntarte siquiera si ese molde es el que tú hubieras elegido. Yo era la callada, la que observaba más de lo que hablaba, la que sentía profundamente pero rara vez expresaba esos sentimientos hacia afuera, la que vivía en un mundo interior rico y complejo que nadie parecía interesado en conocer. Mi familia era ruidosa, escandalosa, llena de personalidades grandes que ocupaban todo el oxígeno en cualquier habitación donde estuviéramos. Mi madre era la matriarca, una mujer cuya aprobación todos buscábamos pero pocos recibíamos, una figura imponente cuya palabra era ley y cuyo juicio determinaba el valor de cada uno de nosotros. Mi padre era su fiel seguidor, siempre respaldando sus decisiones, siempre reforzando sus puntos de vista, nunca cuestionando, nunca interviniendo cuando las cosas se ponían difíciles para alguno de sus hijos. Mis hermanos, bueno, ellos aprendieron desde temprano cómo jugar el juego, cómo posicionarse en la jerarquía que existía en nuestra familia, aunque nadie jamás reconociera explícitamente que había una. Yo era la hija del medio, y si sabes algo sobre el orden de nacimiento, sabrás que los hijos del medio a menudo se convierten en los olvidados, los que se escurren entre las grietas mientras el mayor recibe toda la responsabilidad y el reconocimiento, y el menor recibe toda la atención y la permisividad. Pero era más que solo el orden de nacimiento en mi familia. Había algo en mí, en quien era yo fundamentalmente, que no se alineaba con sus valores, sus expectativas, su versión de cómo debía vivirse la vida. Yo perseguía la educación mientras ellos valoraban la astucia de la calle. Yo leía libros mientras ellos veían deportes. Yo hacía preguntas mientras ellos preferían respuestas simples y directas. Yo soñaba con viajar y experimentar diferentes culturas mientras ellos creían que todo lo que necesitaban estaba justo en su ciudad natal, en su zona de confort, en lo conocido y seguro. Estas diferencias podrían parecer pequeñas, podrían parecer variaciones normales en personalidad y preferencias, pero en mi familia se convirtieron en razones para el juicio, para el desprecio, para hacerme sentir menos que los demás, como si hubiera algo mal en mí, por no ser como ellos querían que fuera. Las reuniones comenzaron cuando yo era joven, eventos familiares que ocurrían con regularidad de reloj, cada festividad, cada cumpleaños, cada logro o hito importante, todos nos reuníamos sin falta, y yo iba, siempre iba, porque eso es lo que haces, ¿verdad? Te presentas por la familia, dejas de lado tu incomodidad, tus sentimientos de no pertenecer, porque se supone que la familia es para siempre. Se supone que es tu base, tu lugar seguro, el refugio al que siempre puedes volver. Excepto que nunca se sintió seguro para mí. Nunca fue ese refugio que dicen que debe ser la familia. Llegaba a estas reuniones con un nudo en el estómago, una tensión en los hombros que no se liberaba hasta que me iba, hasta que cerraba la puerta de mi auto y respiraba profundo, sabiendo que había sobrevivido a otra reunión más. Me preparaba mentalmente durante días antes de cada evento, ensayando conversaciones en mi mente, pensando en cómo navegar los comentarios inevitables, las indirectas sutiles, las formas en que me harían sentir pequeña sin siquiera levantar la voz o usar palabras obviamente crueles. Eran maestros en eso, realmente, en hacerte sentir disminuida mientras mantenían una negación plausible, mientras podían decir, solo estaba bromeando, o eres demasiado sensible, si te atrevías a confrontarlos, si osabas decir que te habían lastimado. En estas reuniones,
Siempre había una estructura clara, una jerarquía no declarada, pero rígidamente aplicada, un orden social que todos entendíamos, aunque nadie lo admitiera en voz alta. Mi madre presidía, literalmente sentada en el mejor asiento mientras todos los demás nos acomodábamos a su alrededor, como satélites orbitando un planeta. Mi padre estaba cerca, su guardián y ejecutor de sus deseos. Mi hermano mayor, el niño dorado que había seguido el camino prescrito de matrimonio, hijos y un trabajo estable en el negocio familiar, se sentaba en la posición de honor, recibiendo elogios y atención constante. Mi hermana menor, la bebé que no podía hacer nada malo, revoloteaba por ahí consiguiendo afecto y atención de todos. Y luego estaba yo. Me encontraba en la cocina ayudando a preparar la comida, o en el rincón entreteniendo a los niños pequeños, o haciendo mandados que necesitaban hacerse, siempre en la periferia, siempre en las sombras, siempre útil, pero nunca central. Me decía a mí misma que prefería estos roles, que me gustaba ser útil, que disfrutaba las tareas tranquilas que me mantenían fuera de las conversaciones principales, pero la verdad que no quería reconocer, era que estos eran los únicos lugares que se me permitía ocupar, las únicas posiciones que se consideraban apropiadas para mí. Cada vez que intentaba unirme a la conversación principal, ofrecer una opinión o compartir algo de mi vida, era interrumpida. Hablaban sobre mí como si no estuviera ahí, o me encontraba con miradas desinteresadas que dejaban claro que mi contribución no era valorada, que lo que yo tenía que decir no importaba realmente. Mis logros, mis luchas, mis experiencias, todo era tratado como de alguna manera menos importante, menos interesante, menos digno de atención que los de mis hermanos. Cuando mi hermano conseguía un ascenso, se celebraba con champán y brindis que duraban media hora. Cuando yo completé mi maestría, fue recibido con un breve «qué bien», antes de que la conversación se moviera a algo más, a algo que realmente importaba en sus ojos. Cuando mi hermana tenía drama de relaciones, todos se reunían a su alrededor para ofrecer apoyo y consejos interminables. Cuando yo pasé por una ruptura difícil que me destrozó emocionalmente, me dijeron que lo superara y que no hiciera todo sobre mí, como si mi dolor fuera menos válido, menos real, menos digno de compasión. El patrón era claro, había sido claro durante años y años, pero seguía presentándome, seguía esperando que tal vez la próxima vez sería diferente, que tal vez si tan solo me esforzaba más, era más servicial, más agradable, más complaciente, más de lo que ellos querían que fuera. Finalmente ganaría mi lugar en la mesa, finalmente sería vista y valorada por quien realmente era en lugar de por quien ellos querían que fuera. Recuerdo una reunión en particular, aproximadamente 3 años antes del incidente que cambiaría todo, donde había logrado algo de lo que estaba genuinamente orgullosa, algo que significaba mucho para mí. Había sido publicada, un artículo que había escrito sobre dinámicas sociales y sistemas familiares había sido aceptado por una revista respetada en mi campo, y estaba emocionada por compartir esta noticia con mi familia. Esperé el momento adecuado, una pausa en la conversación, y luego lo mencioné, tratando de mantener mi voz casual, pero incapaz de ocultar completamente mi entusiasmo, mi orgullo por este logro que había requerido tanto trabajo y dedicación. Mi madre me miró brevemente, sus ojos pasando sobre mí como si fuera parte del mobiliario, y dijo, «Qué bien, hija», antes de volverse inmediatamente hacia mi hermano para preguntarle sobre el partido de fútbol de su hijo, como si eso fuera infinitamente más importante y digno de discusión que mi publicación académica. Mi padre ni siquiera reconoció que había hablado, continuó comiendo como si yo no hubiera abierto la boca. Mi hermano me dio esa sonrisa burlona, esa misma sonrisa que me había dado durante toda nuestra infancia cuando sabía que él era el favorito y yo no. Esa sonrisa que decía, yo importo y tú no, sin necesidad de palabras. Mi hermana estaba en su teléfono, ni siquiera fingiendo escuchar, completamente absorta en su mundo digital. La conversación siguió adelante como si yo no hubiera hablado en absoluto, como si mi logro fuera tan insignificante que ni siquiera merecía una pregunta de seguimiento o un momento de atención genuina, como si yo misma fuera insignificante. Sentí que algo dentro de mí se agrietaba un poco más ese día. Sentí que la esperanza que había estado cargando comenzaba a marchitarse como una flor sin agua, pero la empujé hacia abajo. Me dije a mí misma que estaba siendo infantil, que necesitaba dejar de buscar validación de ellos, que su opinión no importaba,
aunque en el fondo sabía que sí importaba, que importaba muchísimo porque estas eran las personas que se suponía debían amarme incondicionalmente. Las reuniones continuaron año tras año, y con cada una de ellas me encontraba retirándome más, participando menos, la luz dentro de mí atenuándose gradualmente con cada desprecio, cada interrupción, cada momento en que me hacían sentir invisible, como si fuera un fantasma en mi propia familia. Empecé a llegar más tarde y a irme más temprano, encontrando excusas sobre trabajo u otros compromisos, cualquier cosa para minimizar el tiempo que pasaba en ese ambiente que me hacía sentir tan pequeña, tan inadecuada, tan fundamentalmente equivocada. Pero todavía iba, todavía me presentaba religiosamente a cada evento, porque la alternativa, cortar lazos completamente con mi familia, parecía demasiado drástica, demasiado final, demasiado parecida a rendirme en la esperanza de que las cosas pudieran cambiar algún día. Asistía a las fiestas de cumpleaños de mi sobrino y a los recitales de danza de mi sobrina. Me presentaba a cenas de festividades y barbacoas familiares. Enviaba tarjetas y regalos para cada ocasión sin falta. Llamaba a mis padres regularmente, aunque las conversaciones fueran superficiales y forzadas. Hacía todo lo que se suponía que debía hacer una buena hija y hermana. Todo mientras me sentía cada vez más desconectada, cada vez más consciente de que estaba interpretando un papel en lugar de participar en relaciones genuinas. Estaba actuando en una obra de teatro donde todos conocían sus líneas excepto yo. Y luego estaban los comentarios, esas declaraciones aparentemente inocentes que llevaban tanto peso, tanto juicio implícito, tanta crítica disfrazada de preocupación. ¿Por qué aún no te has casado? ¿Cuándo vas a sentar cabeza? ¿No crees que es hora de dejar de perseguir sueños y ser realista? Tu hermana logró equilibrar todo. ¿Por qué tú no puedes? Tu hermano supo lo que era importante en la vida. ¿Por qué tú no? Estas preguntas, estas comparaciones constantes, eran un ruido de fondo que reforzaba el mensaje de que quien yo era, lo que quería, cómo elegía vivir mi vida, era de alguna manera incorrecto, de alguna manera menos que suficiente, de alguna manera inadecuado, según sus estándares imposibles. Intentaba explicarme, intentaba ayudarlos a entender que mi camino era diferente, pero no incorrecto, que el éxito y la realización podían verse diferentes para diferentes personas, que yo era feliz con mis elecciones incluso si no eran las elecciones que ellos habrían hecho, incluso si no encajaban en su visión estrecha de cómo debía vivirse la vida. Pero mis explicaciones eran recibidas con encogimientos de hombros desdeñosos o sonrisas condescendientes, el tipo que decía que pensaban que me estaba engañando a mí misma, que eventualmente me daría cuenta de que ellos tenían razón y yo estaba equivocada, que volvería arrastrándome, conformándome con sus expectativas como aparentemente debía haber hecho desde el principio. El costo emocional de estas reuniones se volvió cada vez más pesado con el tiempo, una carga que llevaba sobre mis hombros como una mochila llena de piedras. Pasaba días de antemano sintiéndome ansiosa, días después sintiéndome agotada y cuestionándome a mí misma, preguntándome si el problema era realmente yo. ¿Estaba siendo demasiado sensible? ¿Estaba imaginando las dinámicas que parecían tan claras para mí? ¿Era yo el problema, como a veces sugerían, demasiado diferente, demasiado difícil, demasiado poco dispuesta a simplemente seguir la corriente y aceptar las cosas como eran, a conformarme con el lugar que me habían asignado? Vi a una terapeuta durante este tiempo, alguien con quien podía hablar honestamente sobre lo que estaba experimentando sin miedo al juicio, y ella me ayudó a entender que lo que sentía era válido, que las dinámicas en mi familia eran de hecho problemáticas y tóxicas, que no estaba loca ni siendo demasiado sensible por sentirme herida por un trato que era objetivamente despreciativo y faltante de respeto. Ella usó términos como chivo expiatorio y oveja negra y invalidación emocional, y de repente tenía lenguaje para lo que había estado experimentando toda mi vida, palabras que validaban mi experiencia y me ayudaban a entender que no estaba sola en esto. Pero tener lenguaje para ello no hacía más fácil navegarlo, no me protegía del dolor de ser tratada como menos que nada por las personas que se suponía debían amarme más que nadie en este mundo. El incidente que se convirtió en el punto de inflexión, el momento que lo cambió absolutamente todo, ocurrió en una cálida tarde de verano en la casa de mis padres.
Una reunión para celebrar el cumpleaños de mi padre. Había conducido 3 horas para estar allí, haciendo el viaje sola con mis pensamientos. Había traído un regalo cuidadosamente elegido que sabía que le gustaría. Me había preparado mentalmente para las dinámicas habituales como un soldado preparándose para la batalla. La casa estaba llena de familia extendida, tíos y tías y primos que veía solo en estas ocasiones. El nivel de ruido era ensordecedor, y todos parecían felices, relajados, disfrutando el momento, ajenos a la tensión que yo sentía en cada fibra de mi ser. Traté de estar presente, traté de participar lo mejor que pude, traté de encontrar mi lugar en el caos que era típico de estas reuniones. Se sirvió la cena, una elaborada variedad de platos que mi madre había pasado días preparando, y todos nos reunimos alrededor de la gran mesa del comedor, el exceso de invitados llenando la sala de estar con platos balanceados en sus regazos, porque no cabíamos todos en la mesa. Me encontré, como de costumbre, en algún lugar de la periferia, no exactamente en la mesa principal, pero lo suficientemente cerca como para escuchar las conversaciones, como siempre en los márgenes de la vida familiar. Mi tío, el hermano de mi padre, comenzó a contar una historia sobre su reciente ascenso en el trabajo, y todos escuchaban atentamente, hacían preguntas interesadas, ofrecían felicitaciones efusivas. Cuando terminó, hubo una pausa natural en la conversación, y vi una apertura, un momento en el que podía compartir algo sobre mi propia vida profesional que había estado queriendo mencionar. Recientemente me habían ofrecido un puesto liderando un proyecto que me importaba profundamente, algo que utilizaba mis habilidades y se alineaba con mis valores, y estaba emocionada por esta oportunidad que representaba años de trabajo duro. Así que hablé, mi voz quizás un poco más fuerte de lo habitual para ser escuchada sobre el ruido ambiental de conversaciones superpuestas, y comencé a explicar sobre esta nueva oportunidad que significaba tanto para mí. Llegué quizás a 2 oraciones antes de que mi madre me interrumpiera, su voz cortante y clara, cortando a través de la habitación como un cuchillo. «Nadie quiere escuchar sobre eso ahora», dijo, y hubo un momento de silencio absoluto, de tensión palpable, donde la atención de todos se desplazó a este intercambio incómodo. Sentí mi cara enrojecer de vergüenza, sentí la humillación lavarse sobre mí como una ola helada, pero intenté reírlo, intenté hacer parecer que no me molestaba aunque por dentro me estaba desmoronando. Solo pensé que, ya que el tío Jim estaba compartiendo sobre su trabajo, yo podría compartir sobre el mío, dije, manteniendo mi voz ligera, razonable, tratando de no sonar defensiva o herida. Fue entonces cuando mi madre lo dijo, cuando pronunció las palabras que resonarían en mi mente durante meses después, las palabras que se convertirían en el catalizador de todo lo que siguió, las palabras que finalmente abrirían mis ojos a una verdad que había estado evitando toda mi vida. Me miró directamente, su expresión severa, casi disgustada, como si mi mera existencia fuera una ofensa, y dijo con una frialdad que me heló la sangre, «Necesitas saber cuál es tu lugar en estas reuniones. Esto no se trata de ti». La habitación quedó completamente en silencio. Un silencio tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Podía sentir los ojos de todos sobre mí. Podía sentir la incomodidad radiando de los otros invitados que habían presenciado esta humillación pública, esta ejecución social en vivo y en directo. Mi padre no dijo nada. Simplemente miró hacia abajo a su plato, como si fuera lo más fascinante del mundo. Su silencio una forma de complicidad que dolía casi tanto como las palabras de mi madre. Mi hermano en realidad se rió en voz baja, como si lo encontrara divertido, como si mi humillación fuera entretenimiento para él. Mi hermana se veía comprensiva por un breve momento antes de apartar la mirada, incapaz o no dispuesta a venir en mi defensa, eligiendo su comodidad sobre mi dignidad. Ninguno de los miembros de la familia extendida habló, aunque algunos se movieron incómodos en sus asientos, testigos silenciosos de mi degradación, y yo simplemente me quedé ahí sentada, congelada en mi lugar, mi boca ligeramente abierta, mi mente acelerada, tratando de procesar lo que acababa de pasar, tratando de entender cómo había llegado a este momento de humillación total, saber cuál es mi lugar. Esas palabras contenían multitudes de significado, capas sobre capas de desprecio y control. Eran una declaración sobre la jerarquía familiar, sobre mi posición en la parte inferior de ella, sobre mi falta de valor en sus ojos. Eran un despido de mi valía como persona, de mi derecho a participar en conversaciones familiares,
de mi igualdad como miembro de esta familia que compartía mi sangre pero no mi experiencia. Eran una declaración pública de que yo era menos que los demás, que no merecía el mismo respeto, la misma atención, la misma consideración que todos los demás en esa habitación, que mi lugar era en las sombras, sirviendo, callada, invisible. Eran, en ese momento devastador, la cristalización de todo lo que había sentido durante toda mi vida, cada desprecio, cada despido, cada momento de ser hecha sentir invisible, todo envuelto en una frase devastadora que resonaría en mi alma para siempre. No recuerdo mucho sobre el resto de esa tarde interminable, como si mi mente hubiera decidido protegerme borrando los detalles de las horas que siguieron a ese momento de humillación total. Sé que me quedé un rato más. Pasé por los movimientos de la normalidad como un autómata. Ayudé a limpiar los platos aunque mis manos temblaban. Hice pequeñas conversaciones con un primo sobre algo sin sentido, que no logro recordar ahora. Actué como si todo estuviera bien cuando por dentro mi mundo se estaba derrumbando. Pero dentro de mí, algo había cambiado fundamentalmente. Algo se había roto de una manera que sabía que nunca podría ser reparado. La grieta que había estado creciendo dentro de mí durante años, tan gradualmente que apenas la había notado, de repente se convirtió en un abismo, una división tan profunda y amplia que supe que no había vuelta atrás. No había manera de regresar a cómo habían sido las cosas antes de ese momento. Cuando finalmente me fui esa noche, caminando a mi auto sola mientras la fiesta continuaba adentro sin que nadie notara mi ausencia, me senté en el asiento del conductor durante mucho tiempo, antes de encender el motor, las lágrimas corriendo por mi cara en torrentes imparables, todo mi cuerpo temblando con la fuerza de las emociones que había estado suprimiendo durante tanto tiempo que ya eran parte de mi ser. Ira, dolor, traición, tristeza profunda, todo inundaba a través de mí en olas que amenazaban con ahogarme. Pero debajo de todo eso, debajo de toda esa agonía emocional, había algo más. Algo que me sorprendió en ese momento de claridad absoluta. Había una sensación de claridad penetrante, de una decisión siendo tomada en lo profundo de mi ser, de un camino hacia adelante que finalmente se volvía visible después de años de estar oscurecido por la niebla de la esperanza y la negación. Me di cuenta, sentada en ese auto en la oscuridad, con solo el sonido de mi respiración entrecortada, que había estado esperando toda mi vida para que ellos me vieran, me valoraran, me dieran permiso para ocupar espacio y ser yo misma sin disculpas ni justificaciones. Y de repente entendí, con una certeza que era a la vez liberadora y aterradora, una verdad que cambiaría todo. Nunca lo harían. Ellos habían decidido hace mucho tiempo, quizás cuando nací, quizás cuando mostré por primera vez que era diferente a ellos, quién se me permitía ser en relación con ellos, y nada que hiciera, ningún logro que alcanzara, ninguna forma en que tratara de acomodarme o complacerlos, jamás cambiaría eso. Había estado jugando un juego amañado, tratando de ganar una aprobación que nunca iba a ser dada, buscando aceptación de personas que ya habían decidido que yo era inaceptable tal como era. Y en ese momento de claridad devastadora, pero también extrañamente liberadora, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Elegí dejar de jugar ese juego imposible de ganar. Elegí, por primera vez en mi vida, elegirme a mí misma por encima de ellos. Los días que siguieron a esa reunión fueron algunos de los más oscuros que he experimentado en mi vida, no tanto por lo que había sucedido, sino por lo que estaba contemplando hacer al respecto, la enormidad de la decisión que estaba considerando, el peso de lo que significaría para el resto de mi vida. Siempre había creído que la familia era para siempre, que los lazos de sangre eran inquebrantables, que trabajabas a través de los problemas sin importar cuán difíciles fueran, que abandonar a tu familia era el pecado más grande que podías cometer. La idea de alejarme, de crear distancia, de elegir removerme del sistema familiar que había definido toda mi existencia, se sentía monumental, casi imposible de ejecutar. Pero no podía dejar de ver lo que había visto. No podía dejar de escuchar esas palabras resonando en mi mente una y otra vez. No podía dejar de sentir el dolor y la humillación de ese momento que había sido el clímax de años de maltrato sutil. Y más que eso, no podía continuar fingiendo que las cosas estaban bien, que la forma en que estaba siendo tratada era aceptable, que yo merecía ser hablada y tratada de esa manera simplemente por ser quien era, por no encajar en su molde perfecto. Llamé al trabajo diciendo que estaba enferma por unos días, algo que rara vez hacía porque siempre había sido tan responsable, tan confiable,
Y pasé ese tiempo realmente examinando mi relación con mi familia, mirándola honestamente sin los filtros de obligación y esperanza que habían coloreado mi percepción durante tanto tiempo, sin las excusas que siempre había hecho para justificar su comportamiento. Retrocedí a través de recuerdos, a través de años y años de interacciones, y comencé a ver patrones que había estado ignorando o minimizando, patrones tan claros ahora que me preguntaba cómo no los había visto antes. Recordé el momento en la escuela secundaria, cuando había hecho el cuadro de honor y mi madre había enfocado su atención en cambio en cómo mi hermano había sido elegido para el equipo de fútbol, como si el logro académico fuera menos valioso que el logro atlético, como si mi cerebro importara menos que su habilidad física. Recordé el momento en la universidad cuando había llamado a casa emocionada sobre una oportunidad de investigación que me habían ofrecido, una oportunidad que podría cambiar mi carrera, y mi padre me había interrumpido a mitad de la oración para contarme sobre el nuevo novio de mi hermana, como si eso fuera infinitamente más importante y digno de discusión. Recordé incontables festividades donde mis opiniones eran descartadas sin consideración, mis sentimientos eran invalidados como si no tuvieran base en la realidad, mi presencia era tolerada en lugar de celebrada, como si estuvieran haciendo un favor al permitirme estar allí. Recordé el momento en que había compartido que estaba luchando con la depresión, que estaba en un lugar muy oscuro emocionalmente, y me dijeron que saliera de eso y dejara de ser tan dramática, como si la salud mental fuera solo una cuestión de voluntad y elección. Recordé el momento en que había tratado de establecer un límite sobre cómo quería ser hablada, pidiendo respeto básico, y fui acusada de ser difícil y crear problemas donde no lo sabía, como si pedir dignidad fuera un acto de rebelión imperdonable. El patrón era innegable. Había estado allí todo el tiempo como un hilo rojo atravesando toda mi vida, y yo había sido cómplice en él al continuar presentándome una y otra vez, al continuar aceptando un trato que me disminuía como persona, al continuar esperando que si tan solo me esforzaba más o era más comprensiva, las cosas cambiarían mágicamente. Pero no habían cambiado en décadas, y finalmente entendí que nunca cambiarían. Porque el problema no era yo ni nada que yo pudiera controlar, era el sistema en sí, las dinámicas familiares que requerían que alguien estuviera en el fondo de la jerarquía, alguien fuera el chivo expiatorio sobre quien proyectar todas las inseguridades y problemas, alguien fuera menos que los demás, para que otros pudieran sentirse más que suficiente. Y yo había sido asignada ese papel hace mucho tiempo, tal vez desde mi nacimiento, tal vez por mi personalidad sensible e introspectiva, tal vez por razones que nunca entendería completamente y que probablemente tampoco importaban ya. Pero independientemente de por qué había sucedido, ahora tenía que decidir qué hacer al respecto. Tenía que decidir si continuaría aceptando ese papel que me estaba matando lentamente por dentro. Continuaría participando en un sistema que me hacía daño cada vez que interactuaba con él. O si elegiría algo diferente. Algo que se sentía aterrador pero también absolutamente necesario para mi propia supervivencia y bienestar mental. Me comuniqué con mi terapeuta. Tuve una sesión de emergencia donde derramé todo lo que había sucedido, todo lo que estaba sintiendo, todo lo que estaba considerando hacer. Ella escuchó sin juzgar. Hizo preguntas reflexivas que me ayudaron a clarificar mis pensamientos, y luego dijo algo que me impactó profundamente, algo que me dio el permiso que aparentemente necesitaba. Dijo: elegir distanciarte de miembros de la familia que consistentemente te tratan mal no es renunciar a la familia, es negarse a renunciar a ti misma. Esas palabras me dieron permiso que aparentemente necesitaba desesperadamente para priorizar mi propia salud mental y emocional, para reconocer que merecía ser tratada con respeto y amabilidad, y que si mi familia de origen no podía o no quería proporcionar eso, tenía todo el derecho del mundo a buscarlo en otro lugar, a crear mi propia definición de familia. Pasé tiempo investigando y leyendo sobre el distanciamiento familiar, sobre dinámicas familiares tóxicas que destruyen a las personas desde adentro, sobre cómo establecer límites con personas que no los respetan y que de hecho se ofenden cuando intentas establecerlos. Aprendí que lo que estaba experimentando era más común de lo que pensaba, que muchas personas luchan con sistemas familiares que son poco saludables o directamente abusivos, que elegir alejarse no era un signo de debilidad o fracaso, sino más bien un acto de autopreservación y autorrespeto, un acto de valentía que requería más fuerza que quedarse y soportar. Aprendí sobre el concepto de familia elegida, sobre construir relaciones basadas en respeto mutuo y cuidado genuino,
en lugar de obligación y lazos de sangre, que no significan nada sin amor real. Y lentamente, durante esos días de reflexión intensa y procesamiento emocional que me dejaron agotada pero también extrañamente esperanzada, comencé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, quizás nunca en mi vida adulta. Comencé a sentir esperanza, no esperanza de que mi familia cambiara, porque había liberado esa esperanza como quien suelta un globo al viento, sino esperanza de que podía crear una vida diferente para mí misma. Una vida donde fuera valorada y respetada, una vida donde no tuviera que prepararme constantemente para la crítica y el desprecio. Una vida donde pudiera simplemente ser yo misma sin disculpas, sin miedo, sin la necesidad constante de justificar mi existencia. Tomar la decisión real de distanciarme de mi familia fue tanto más fácil como más difícil de lo que esperaba, una paradoja que solo entendí mientras la vivía. Fue más fácil, porque una vez que reconocí la verdad de la situación, una vez que dejé de hacer excusas para su comportamiento, o culparme a mí misma por no poder hacer que la relación funcionara como si fuera mi responsabilidad exclusiva, el camino hacia adelante se volvió cristalino, obvio incluso. Fue más difícil porque significaba duelo profundo y doloroso por la familia que siempre había querido pero nunca tuve, duelo por las relaciones que podrían haber sido pero nunca fueron, duelo por los años que había pasado tratando de ganar amor y aceptación que deberían haber sido dados libremente desde el principio, sin condiciones ni expectativas imposibles de cumplir. No hice algún anuncio grandioso, no envié una carta dramática, ni tuve una conversación confrontacional, donde les dijera exactamente lo que pensaba de ellos y de cómo me habían tratado toda mi vida. En cambio, simplemente comencé a retirarme gradual e intencionalmente, como una marea que se aleja de la orilla centímetro a centímetro. Cuando mi madre llamó preguntando por qué no había respondido a su mensaje sobre la próxima reunión familiar, le dije que tenía otros planes sin elaborar demasiado. No expliqué, no me disculpé excesivamente como habría hecho en el pasado. No ofrecí justificaciones detalladas que pudieran ser desmontadas y cuestionadas. Cuando mi hermana envió un mensaje de texto pidiéndome que la ayudara con algo con lo que en el pasado habría dejado todo para asistir porque eso era mi rol, dije que no estaba disponible sin más explicación. Cuando mi hermano envió un mensaje sarcástico burlándose de algo que había publicado en las redes sociales, no respondí en absoluto, solo lo bloqueé y seguí con mi vida. Cada uno de estos pequeños actos de establecimiento de límites se sentía revolucionario. Se sentía como si estuviera reclamando poder que había regalado hace mucho tiempo, sin siquiera darme cuenta de que lo estaba haciendo. Y con cada uno de ellos, me sentía más ligera. Sentía el peso de sus expectativas y juicios comenzando a levantarse de mis hombros, como si hubiera estado cargando piedras durante años y finalmente las estuviera dejando caer. Por supuesto, lo notaron rápidamente, y la reacción no se hizo esperar. Mi madre fue la primera en realmente presionar, llamándome y exigiendo saber qué estaba mal, por qué estaba siendo distante, por qué estaba causando problemas como siempre según ella. Recuerdo esa conversación tan claramente como si hubiera sido ayer, de pie en mi apartamento mirando por la ventana a la ciudad abajo, sintiendo que mi determinación estaba siendo puesta a prueba de la manera más intensa posible. Ella usó todas las tácticas habituales que conocía también, haciéndome sentir culpable por todo lo que había hecho por mí, según su versión selectiva de la historia, acusándome de ser desagradecida después de todos sus sacrificios, recordándome que se supone que la familia se mantiene unida sin importar qué, sin importar cuánto daño se causen unos a otros. Sacó a relucir el pasado, recuerdos selectivos de momentos en que afirmaba haberme apoyado, convenientemente olvidando todas las veces que me había despreciado o menospreciado, todas las veces que había elegido a mis hermanos sobre mí. Se hizo la víctima con una habilidad que solo viene de años de práctica, diciendo que la estaba lastimando al alejarme, haciendo todo sobre sus sentimientos, en lugar de abordar las razones por las que estaba creando distancia en primer lugar. Y por un momento, solo un momento fugaz, casi caí de nuevo en el patrón antiguo, casi comencé a disculparme y explicar, y tratar de hacerla entender, como si su comprensión fuera lo que necesitaba. Pero luego recordé ese momento en la mesa del comedor, esas palabras, saber cuál es tu lugar, y el sentimiento de humillación que me había invadido como una ola helada,
y encontré mi fuerza en algún lugar profundo dentro de mí. Le dije, tan calmadamente como pude, aunque mi corazón latía como un tambor, que necesitaba espacio, que la forma en que estaba siendo tratada en las reuniones familiares no era aceptable para mí y que estaba eligiendo priorizar mi propio bienestar, porque nadie más lo haría por mí. Su respuesta fue inmediata y dura, exactamente lo que debería haber esperado, pero que aún así me sorprendió por su crueldad. Me dijo que estaba siendo egoísta, que estaba exagerando como siempre, que estaba haciendo algo de la nada, que siempre había sido demasiado dramática. Dijo que siempre había sido demasiado sensible, que necesitaba crecer y dejar de guardar rencores por cosas que probablemente ni siquiera habían sucedido de la manera que yo las recordaba. Incluso trató de hacer gaslighting conmigo sobre lo que había sucedido en la cena, sugiriendo que había malinterpretado sus palabras, que no las había dicho de la manera que yo las tomé, que estaba recordando mal porque aparentemente eso es lo que yo siempre hacía según ella. Pero me mantuve firme como nunca antes lo había hecho. No discutí, no traté de convencerla, no busqué su validación o comprensión porque finalmente entendí que nunca vendría. Simplemente repetí que estaba tomando espacio y que necesitaba que respetara eso, y luego terminé la llamada antes de que pudiera manipularme más. Mis manos temblaban cuando colgué, la adrenalina corriendo por mi cuerpo como electricidad, pero debajo del miedo y la ansiedad había orgullo. Un sentimiento que rara vez había experimentado en relación con mi familia. Me había defendido. Había establecido un límite y lo había mantenido, incluso frente a la manipulación y el sentimiento de culpa que conocía tan bien. Era una pequeña victoria, pero se sentía enorme, monumental incluso. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu propio bienestar y mantener la paz con la familia? Es una de las decisiones más difíciles que puedes enfrentar, te lo juro. Cuéntame en los comentarios si has pasado por algo similar, porque saber que no estás solo en esto hace toda la diferencia del mundo. Las consecuencias de mi decisión de crear distancia fueron complicadas y dolorosas de maneras que no había anticipado completamente, de maneras que me tomaron por sorpresa incluso después de haberme preparado mentalmente para la reacción que sabía que vendría. Mi madre, después de esa llamada telefónica inicial, lanzó lo que solo puedo describir como una campaña sistemática para traerme de vuelta a la línea, para hacerme volver a mi rol designado en el sistema familiar, para restaurar el orden que mi ausencia había perturbado. Reclutó a mi padre, quien comenzó a llamar dejando mensajes de voz incómodos sobre cómo estaba rompiendo el corazón de mi madre, cómo la familia debería venir primero sin importar qué, cómo estaba siendo difícil y egoísta, exactamente el tipo de mensajes diseñados para activar mi culpa programada durante décadas. Involucró a mis hermanos, y de repente estaba recibiendo mensajes de ambos, el de mi hermano característicamente burlón y desdeñoso, diciendo que estaba siendo infantil y buscando atención como siempre según él, el de mi hermana más manipulador y sutil, jugando con mis emociones y recordándome buenos momentos que habíamos tenido juntas, como si esos momentos de alguna manera cancelaran años de trato despectivo y humillaciones constantes. Incluso se comunicó con miembros de la familia extendida, contándoles su versión de los eventos donde ella era claramente la víctima inocente, pintándose como una madre amorosa, víctima de una hija desagradecida y problemática que había decidido arbitrariamente cortarla de su vida. Comencé a recibir llamadas y mensajes de tíos y tías, primos con los que apenas hablaba normalmente, todos ellos esencialmente diciéndome que necesitaba reconciliarme con mi madre, que estaba equivocada, que los desacuerdos familiares no deberían llevar a este tipo de distanciamiento, como si tuvieran alguna idea de lo que realmente había sucedido. Lo que era fascinante y enfurecedor en igual medida era que ninguno de ellos, absolutamente ninguno, pidió mi lado de la historia. Ninguno parecía interesado en entender por qué había tomado esta decisión tan drástica. Ya habían decidido, basándose en la narrativa de mi madre que pintaba un cuadro muy diferente de la realidad, que yo era el problema, que estaba siendo irrazonable e ingrata, que necesitaba disculparme y hacer las cosas bien sin importar lo que ella hubiera hecho. Fue una clase magistral en manipulación realmente, en cómo alguien puede controlar una narrativa y volver a las personas en tu contra, sin que esas personas cuestionen alguna vez si están obteniendo la historia completa, si tal vez hay otra perspectiva que deberían considerar. Me sentí aislada durante este tiempo. Sentí que estaba sola contra un sistema entero que quería que volviera a caer en línea, que volviera a mi lugar asignado. La culpa era aplastante algunos días,
La voz en mi cabeza, que había sido programada durante décadas diciéndome que estaba siendo egoísta, que estaba equivocada, que debería simplemente disculparme y volver a cómo estaban las cosas antes, porque al menos eso era familiar y predecible. Pero había comenzado terapia más regularmente, yendo 2 veces por semana durante este periodo particularmente difícil, y mi terapeuta me ayudó a mantenerme arraigada en mi verdad. Me ayudó a recordar por qué había tomado esta decisión. Me ayudó a desarrollar estrategias para lidiar con la culpa y la manipulación que venían en olas constantes. Me presentó términos como monos voladores, las personas que son enviadas a hacer el trabajo de una persona narcisista o manipuladora, y darbo, que significa negar, atacar, revertir víctima y ofensor, una táctica común utilizada por personas abusivas cuando son confrontadas con su comportamiento. Entender estos patrones me ayudó a ver que lo que estaba sucediendo no era único de mi familia, que en realidad era una respuesta predecible de un sistema disfuncional que estaba perdiendo el control de uno de sus miembros, que mi experiencia era válida y real. Un momento particularmente difícil llegó aproximadamente 2 meses después de comenzar a establecer mis límites, cuando mi madre apareció en mi apartamento sin anuncio previo, una táctica de confrontación directa cuando todo lo demás había fallado. Escuché el golpe en la puerta, miré por la mirilla, y sentí que mi estómago se hundía cuando la vi parada allí con esa expresión en su rostro que conocía tan bien. Tenía una elección que hacer en ese momento: abrir la puerta y participar o mantener mi límite incluso cuando se sentía imposiblemente difícil hacerlo. Cada parte de mi condicionamiento me decía que la abriera, que sería grosero no hacerlo, que no ignoras a tu madre cuando está parada en tu puerta después de haber conducido hasta allí específicamente para verte. Pero también sabía que si abría esa puerta, estaría señalando que mis límites eran flexibles, que si simplemente presionaba lo suficientemente fuerte como había hecho toda mi vida, podía anularlos y hacerme volver a donde ella quería que estuviera. Así que no la abrí, una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Me quedé allí, del otro lado de la puerta, con el corazón latiendo salvajemente, escuchándola golpear repetidamente con intensidad creciente, escuchándola llamar mi nombre con una voz que alternaba entre súplica y enojo, escuchando el golpeteo volverse más agresivo, escuchando su frustración aumentar con cada segundo que pasaba. Después de unos 10 minutos que se sintieron como una eternidad, se fue finalmente, pero no sin dejar una nota que encontré más tarde deslizada debajo de la puerta, una nota llena de sentimientos de culpa y acusaciones que me hicieron sentir como la peor persona del mundo. Una nota que me decía que estaba rompiendo su corazón, que no entendía qué había hecho para merecer este trato, que necesitaba dejar de ser tan difícil y hablar con ella como una adulta. Leyendo esa nota con manos temblorosas, sentí una mezcla tan compleja de emociones que era difícil de desenredar. Tristeza de que todavía no entendiera o no pudiera entender, de que todavía no podía o no quería asumir ninguna responsabilidad por las dinámicas que habían llevado a este punto de ruptura. Enojo de que se estuviera haciendo la víctima en una situación donde yo era la que había sido consistentemente lastimada y despreciada durante toda mi vida. Pero también, sorprendentemente, un creciente sentido de fortaleza que no había sentido antes, porque había mantenido mi límite contra viento y marea. No había abierto esa puerta. No había dejado que me manipulara para tener una conversación para la que no estaba lista y que sabía que solo me lastimaría más. Eso era progreso real y tangible, incluso si no se sentía como progreso en el momento, sino como la cosa más difícil que había hecho jamás. La parte más difícil de crear distancia de mi familia no fue la culpa ni los intentos de manipulación, aunque esos ciertamente fueron dolorosos y agotadores. La parte más difícil fue el duelo, el luto profundo y penetrante por las relaciones que estaba aceptando que nunca serían lo que yo quería que fueran, nunca serían las relaciones saludables y amorosas que merecía tener. Lloré por la madre que siempre había esperado tener, la madre que me vería realmente, que celebraría quién era yo en lugar de constantemente tratar de cambiarme. Lloré por los hermanos con los que había querido estar cerca, compartir la vida, tener como amigos genuinos y apoyo en lugar de competidores o extraños. Lloré por las reuniones familiares que había esperado que algún día se sintieran cálidas e inclusivas en lugar de tensas y jerárquicas, donde pudiera simplemente ser yo misma sin miedo. Lloré por el amor incondicional
y la aceptación que me di cuenta que había estado buscando toda mi vida, pero que nunca había recibido de las personas que se suponía debían dármelo, sin que tuviera que pedirlo o ganarlo. Este duelo me golpeaba en momentos inesperados cuando menos lo esperaba. Estaría pasando por mi día, sintiéndome bien, sintiéndome como si estuviera manejando todo adecuadamente, y luego vería un comercial mostrando una familia feliz riendo juntos en perfecta armonía, o escucharía a alguien hablar sobre su maravillosa relación con su madre que sonaba como algo de un cuento de hadas, o se acercaría a una festividad y recordaría que no estaría asistiendo a ninguna celebración familiar este año, ni probablemente nunca más, y de repente me vería abrumada por una tristeza tan profunda que me quitaba el aliento. Hubo días cuando cuestioné mi decisión con cada fibra de mi ser, días cuando la soledad se sentía insoportable como un peso físico sobre mi pecho, días cuando me preguntaba si estaba cometiendo un error enorme, si estaba desechando relaciones que, a pesar de sus defectos y problemas, seguían siendo familia, y tal vez eso debería ser suficiente. Pero luego recordaría ese sentimiento, ese momento de humillación pública en la mesa del comedor, y recordaría todos los momentos que habían llevado a él, todos los años de sentirme pequeña e invisible, y menos que suficiente, y sabría en lo profundo de mi ser que había tomado la decisión correcta para mí. No podía volver a eso. No podía continuar participando en una dinámica que estaba lentamente destruyendo mi sentido de autoestima y autovaloración. Durante este periodo de duelo intenso, me apoyé mucho en mis amigos, en personas que había conocido durante años, pero que tal vez había dado por sentado, sin apreciar completamente cuánto me valoraban, y se preocupaban por mí, de maneras que mi familia nunca lo había hecho. Comencé a ser más vulnerable con ellos, compartiendo lo que estaba pasando, esperando quizás que me juzgarían, o me dirían que estaba equivocada al distanciarme de mi familia, porque eso es lo que la sociedad nos enseña. Pero su respuesta me sorprendió profundamente, y me conmovió hasta las lágrimas. Fueron solidarios, validaron mis sentimientos y experiencias, fueron comprensivos de maneras que nunca había experimentado. Muchos de ellos compartieron sus propias historias de dinámicas familiares difíciles que habían mantenido en secreto, de límites que habían tenido que establecer para su propia supervivencia, de relaciones que habían tenido que terminar o limitar severamente para su propio bienestar. Y de repente me di cuenta de que no estaba sola en esto como había pensado. Me di cuenta de que no estaba sola en esta lucha, que muchas personas luchan con relaciones familiares que son tóxicas o poco saludables, o simplemente incompatibles con quien son como personas, y que hay toda una comunidad de personas que entienden lo que es tener que elegir entre la lealtad familiar y la autopreservación, entre mantener la paz y mantener tu cordura. Una amiga en particular, Sara, se convirtió en un salvavidas durante este tiempo tan oscuro. Ella había pasado por algo similar con su propia familia años antes, y había salido del otro lado más fuerte, más feliz, más ella misma. Me dijo algo que he llevado conmigo desde entonces, palabras que se convirtieron en un mantra cuando las cosas se ponían difíciles. Dijo: la familia en la que naces es azar, pura casualidad del destino. La familia que construyes para ti misma, las personas que eliges para rodearte, eso es intencional y poderoso. Y a veces, la familia elegida es la que realmente cuenta, la que realmente importa al final del día. Este concepto de familia elegida fue revolucionario para mí. Cambió fundamentalmente cómo veía las relaciones y el significado de familia. Siempre había pensado en la familia en el sentido tradicional, como algo definido por la sangre y la obligación, algo que no elegías, sino que te era dado. Pero comencé a verlo de manera diferente. Comencé a ver que la familia podía ser sobre amor y respeto y apoyo mutuo, sobre personas que se presentan para ti y celebran tus éxitos, y te consuelan en tus fracasos, sobre relaciones que son recíprocas y nutritivas, en lugar de unilaterales y agotadoras. Comencé intencionalmente a cultivar este tipo de relaciones, profundizando amistades que previamente habían sido más superficiales, siendo más abierta y auténtica con las personas, permitiéndome ser vulnerable y pedir apoyo cuando lo necesitaba en lugar de siempre ser la fuerte. Y algo increíble sucedió que no había anticipado. Las personas respondieron, abrieron a cambio, compartieron sus propias luchas y vulnerabilidades, se presentaron para mí de maneras que mi familia de origen nunca había hecho y probablemente nunca haría. Comencé a construir un sistema de apoyo que se sentía genuino y nutritivo,
que me elevaba en lugar de derribarme, que me hacía sentir vista y valorada y amada por quien realmente era. Celebré mi cumpleaños ese año con amigos, una pequeña reunión en mi apartamento que organicé con tanto cuidado, y fue uno de los cumpleaños más significativos que había tenido en mi vida. Nadie hizo comentarios sarcásticos sobre mis elecciones de vida o sobre cómo debería estar haciendo las cosas de manera diferente. Nadie me interrumpió cuando hablaba como si lo que tenía que decir no importara. Nadie me hizo sentir que tenía que ganar mi lugar en la habitación o justificar mi existencia. Simplemente fui celebrada por existir, por ser yo misma sin máscaras ni defensas, y esa experiencia fue tan poderosa, tan diferente de lo que había experimentado en las reuniones familiares durante toda mi vida, que en realidad lloré lágrimas de felicidad en un momento durante la noche, abrumada por la gratitud y el amor que sentía en esa habitación llena de personas que me habían elegido tanto como yo las había elegido a ellas. Aproximadamente 6 meses después de comenzar mi viaje de distanciamiento y autodescubrimiento, algo inesperado sucedió que me tomó completamente por sorpresa. Mi hermana se comunicó conmigo, no con los mensajes habituales de sentimiento de culpa o intentos de traerme de vuelta al redil familiar, sino con lo que parecía ser curiosidad genuina y preocupación real por mí como persona. Su mensaje era simple pero poderoso. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo. Nadie más involucrado, sin agendas ocultas. Fui suspicaz al principio como era de esperarse, preguntándome si esta era otra táctica más sofisticada, otro intento de manipularme de vuelta al sistema familiar que había logrado escapar con tanto esfuerzo. Pero algo en su tono se sentía diferente, se sentía sincero de una manera que no había experimentado de ella antes, así que acepté reunirme con ella para tomar un café, territorio neutral donde podría irme si necesitaba hacerlo, donde tendría control sobre la situación. Cuando nos encontramos, ella me sorprendió de maneras que no había anticipado. Me dijo que había estado pensando mucho sobre las dinámicas familiares en las semanas desde que me había alejado, sobre la forma en que las cosas siempre habían sido y cómo nunca las había cuestionado hasta ahora, y que mi decisión de alejarme había forzado una reflexión que había estado evitando durante toda su vida. Admitió que había sido testigo de que yo era tratada de manera diferente, de ser despreciada y menospreciada constantemente, y que no había dicho nada, había guardado silencio, e incluso a veces había participado en ello, porque era más fácil seguir la corriente de las dinámicas familiares que arriesgarse a despertar el barco y convertirse ella misma en un objetivo. Se disculpó con lágrimas en los ojos que parecían genuinas, diciendo que lo sentía por no defender a nadie, por no ser la hermana que yo merecía tener, por elegir su comodidad sobre mi bienestar durante todos estos años. Fue la validación que no sabía que necesitaba desesperadamente, tener a alguien de dentro de la familia que finalmente reconociera que lo que había experimentado era real, que no había estado imaginando o exagerando la forma en que era tratada, que mi dolor y mi decisión de alejarme estaban justificados. Hablamos durante horas ese día en ese café, perdiendo la noción del tiempo completamente, y ella compartió sus propias luchas con las dinámicas familiares que nunca había mencionado antes, cómo había jugado un rol diferente al mío, la niña dorada, la bebé, pero cómo ese rol tenía su propia jaula y limitaciones que nunca había podido expresar. Me contó sobre la presión que sentía para mantener esa posición de favorita, para siempre estar alegre y ser agradable, sin importar cómo se sintiera realmente, para nunca mostrar emociones negativas o tener problemas porque eso era lo que se esperaba de ella en su rol asignado. Me habló sobre cómo se sentía atrapada en una actuación constante, incapaz de ser vulnerable o auténtica, porque eso podría poner en peligro su posición en la familia. Nos dimos cuenta juntas en esa conversación profunda que el sistema familiar nos había atrapado a todos de diferentes maneras, asignándonos roles que servían al sistema, pero no a nuestro crecimiento individual ni a nuestra autenticidad como personas. Le pregunté por qué se estaba comunicando ahora, por qué había tenido este cambio de corazón repentino después de años de silencio cómplice, y fue honesta de una manera que aprecié profundamente. Dijo que verme tener el coraje de alejarme, de priorizar mi propio bienestar sobre la lealtad familiar, la había inspirado a mirar su propia relación con la familia de manera más crítica, a cuestionar cosas que siempre había aceptado como normales. Me contó que recientemente había intentado establecer un pequeño límite con nuestra madre alrededor de un tema particular que la había estado molestando, pidiendo algo de espacio y respeto,
y había sido recibida con tanta hostilidad y manipulación que le había abierto los ojos a los patrones de los que yo le había estado hablando durante años, pero que ella no había querido ver. Finalmente entendió, no intelectualmente sino experiencialmente en carne propia, lo que yo había estado lidiando durante toda mi vida, el peso constante de ser invalidada y controlada. Nuestra conversación ese día fue sanadora de maneras que no había esperado ni imaginado posibles. Lloramos juntas por los años perdidos, reímos juntas recordando momentos absurdos, compartimos recuerdos y perspectivas que ayudaron a ambas a procesar nuestras experiencias de maneras nuevas y liberadoras. Me preguntó si consideraría tener una relación con ella separada del resto de la familia, si podríamos construir algo entre solo nosotras dos que no estuviera definido por las dinámicas familiares tóxicas y las expectativas imposibles. Fui cautelosa pero dispuesta a intentarlo, a darle una oportunidad a esta nueva posibilidad. Acordamos tomar las cosas lentamente sin presiones, construir confianza gradualmente a través de acciones consistentes, no solo palabras bonitas, no apresurarnos a nada que no se sintiera genuino y real. Durante los meses siguientes, hicimos exactamente eso con paciencia y dedicación. Nos reuníamos regularmente, solo nosotras dos, y construimos una relación que era más saludable y más auténtica que cualquier cosa que hubiéramos tenido antes en nuestras vidas. Ella respetó mis límites alrededor de no asistir a reuniones familiares, no me presionó para reconciliarme con nuestros padres o hermano, no reportaba de vuelta a ellos sobre nuestras conversaciones privadas como habría hecho en el pasado. Se convirtió, por primera vez en mi vida, una hermana real, una amiga verdadera, alguien en quien podía confiar y en quien podía apoyarme sin miedo a ser traicionada. Esta relación me mostró que era posible tener relaciones selectivas con miembros de la familia, que no tenía que mantener un enfoque de todo o nada como había pensado. Podía tener una relación con ella mientras aún mantenía distancia de otros que no habían mostrado ninguna disposición a reconocer el daño que habían causado o cambiar su comportamiento destructivo. ¿Esto resuena contigo de alguna manera? ¿Alguna vez has tenido que navegar diferentes relaciones dentro de tu familia, manteniendo algunas mientras te alejas de otras? Házmelo saber en los comentarios porque me encantaría escuchar tu experiencia y saber que no estoy sola en esto. Mis padres, mientras tanto, continuaron sus intentos de traerme de vuelta al redil familiar, pero sus tácticas evolucionaron con el tiempo cuando se dieron cuenta de que los métodos directos no estaban funcionando. Después de que la confrontación directa no funcionó, después de que los monos voladores no funcionaron, probaron un enfoque diferente más sutil. Comenzaron a enviar regalos sin ocasión especial, tarjetas para cada ocasión posible e imposible, mensajes diciendo que me amaban y me extrañaban que llegaban con regularidad predecible. En la superficie, estos gestos parecían amables, parecían ramas de olivo extendidas en buena fe, pero había aprendido a mirar debajo de la superficie, a entender las motivaciones detrás de las acciones más allá de lo que parecían ser. Estos no eran intentos genuinos de reconciliación o reconocimiento de comportamiento dañino. No había ninguna disculpa real ni aceptación de responsabilidad. Eran intentos de mantener el control sobre mí, de mantenerme comprometida en el sistema familiar, de hacerme sentir culpable por mantener mis límites saludables. Los regalos venían con hilos invisibles pero reales, con expectativas de que respondería, de que me sentiría obligada a reconectarme porque habían gastado dinero en mí. Los mensajes de amor y de que me extrañaban sonaban huecos y falsos cuando no contenían ningún reconocimiento de lo que había sucedido, ninguna disculpa por el trato que había llevado a mi distancia, ninguna indicación de que algo sería diferente si regresaba, de que algo había cambiado en ellos o en su comprensión de la situación. Reconocí estas tácticas por lo que eran. Hoovering es el término que había aprendido en mi investigación sobre dinámicas familiares tóxicas, nombrado así por la marca de aspiradora, porque se trata de succionar a alguien de vuelta a un sistema disfuncional que los está lastimando. Entender este patrón me ayudó a no caer en él. Me ayudó a mantener mis límites incluso cuando la culpa intentaba arrastrarme de vuelta a patrones familiares que conocía demasiado bien. Respondí mínimamente a estas propuestas. Un breve gracias por un regalo, pero ningún compromiso más allá de eso, ninguna apertura para mayor manipulación o reconexión emocional. Y gradualmente con el tiempo, los intentos se volvieron menos frecuentes como si finalmente estuvieran aceptando que yo no iba a cambiar de opinión. Mi madre, supe a través de mi hermana, había pasado a una nueva narrativa que la presentaba como la mártir sufriente,
contándole a la gente que yo la había cortado sin razón alguna, que no tenía idea de qué había hecho mal, que era la víctima de una hija difícil e ingrata que la había abandonado en su vejez. Esta narrativa dolía profundamente. Saber que la gente creía su versión de los eventos sin cuestionarla. Saber que estaba siendo vilificada en círculos familiares y sociales, pintada como la villana cuando yo era la que había sido victimizada durante décadas. Pero también me di cuenta de algo importante y liberador. Cualquiera que me conociera realmente, que genuinamente me conociera como persona, cuestionaría esa narrativa. Se acercaría para obtener mi lado de la historia antes de juzgarme. Y cualquiera que no lo hiciera, cualquiera que simplemente aceptara su versión sin cuestionamiento crítico, bueno, esas no eran relaciones que valía la pena mantener de todos modos. No eran personas cuya opinión debería importarme. Estaba aprendiendo a soltar, no solo mis relaciones familiares tóxicas, sino también la necesidad de que todos entendieran o aprobaran mis elecciones, la necesidad de justificarme constantemente. Estaba aprendiendo que no necesitaba justificar mis límites ante nadie. No necesitaba convencer a las personas de mi verdad. No necesitaba validación de aquellos que estaban determinados a no ver mi perspectiva, sin importar cuánta evidencia presentara. Esto fue increíblemente liberador de maneras que no puedo expresar completamente, liberándome de la carga de las opiniones y juicios de otras personas, que había llevado como un peso sobre mis hombros durante toda mi vida. Me enfoqué, en cambio, en construir la vida que quería para mí misma, en perseguir mis metas y sueños, sin el ruido de fondo constante de la crítica familiar y el desprecio que siempre había estado ahí. Acepté la promoción para el proyecto que me emocionaba, el trabajo que realmente me importaba y que me hacía sentir viva y útil. Viajé a lugares que siempre había querido ver, pero nunca había tenido el coraje o la libertad emocional para visitar. Probé nuevos pasatiempos y conocí nuevas personas que compartían mis intereses y valores. Escribí más, publiqué más, perseguí proyectos creativos que alimentaban mi alma de maneras que nunca había experimentado. Invertí en terapia y crecimiento personal, trabajando a través del trauma y el condicionamiento de mi infancia que había moldeado quién era, aprendiendo patrones de relaciones saludables que nunca había visto modelados en mi familia, desarrollando un sentido más fuerte de mí misma y de mi valor intrínseco como persona. Y era más feliz, genuinamente más feliz de lo que había sido en años, quizás más feliz de lo que había sido nunca en mi vida. Todavía había tristeza en momentos, todavía había duelo que venía en olas, todavía había momentos cuando deseaba que las cosas pudieran haber sido diferentes. Las festividades eran particularmente difíciles cada año, sabiendo que las estaba pasando sin familia tradicional, creando nuevas tradiciones que se sentían algo huecas en su novedad. Pero incluso en esos momentos difíciles que me golpeaban sin aviso, nunca me arrepentí de mi decisión de crear distancia, porque sabía en lo profundo de mi corazón que había hecho lo correcto. Porque la alternativa, volver a una situación donde era constantemente disminuida y despreciada, donde tenía que encogerme para encajar en un espacio que nunca fue diseñado para acomodarme, eso era peor que cualquier soledad o tristeza que experimentaba en mi nueva vida lejos de ellos. Aproximadamente un año después de comenzar mi viaje de establecimiento de límites, algo sucedió que realmente puso a prueba mi determinación y me mostró cuánto había crecido en ese tiempo. Mi padre tuvo un susto de salud, nada que amenazara su vida, pero lo suficientemente serio como para que estuviera hospitalizado durante unos días bajo observación médica. Mi hermana llamó para contarme, y pude escuchar en su voz la expectativa, la esperanza tal vez, de que esto sería lo que me trajera de vuelta, lo que anularía mis límites porque la emergencia médica es algo que supuestamente debe unir a las familias sin importar qué, y seré honesta, me sentí tentada fuertemente. El condicionamiento de toda una vida. La creencia de que la familia se presenta el uno para el otro sin importar qué, eso me atraía poderosamente como una corriente invisible. Me imaginé presentándome en el hospital, siendo recibida de vuelta con los brazos abiertos, todos tan agradecidos de que estuviera allí, que todos los problemas pasados serían olvidados como si nunca hubieran existido. Era una fantasía seductora, reconfortante en su simplicidad, pero también sabía que era justo eso, una fantasía irreal. Presentarme en el hospital no cambiaría las dinámicas fundamentales que habían llevado a mi distancia en primer lugar. No significaría que mis sentimientos y experiencias de repente serían validados como legítimos. Solo significaría que estaba de vuelta en el sistema.
sujeta a los mismos patrones destructivos, el mismo trato que me había llevado a alejarme en primer lugar. Así que tomé una decisión que se sentía correcta para mí, una que honraba tanto mi preocupación por la salud de mi padre, como mi necesidad de mantener los límites que me estaban protegiendo. Envié flores al hospital con una tarjeta deseándole una pronta recuperación, palabras cálidas pero no comprometedoras. Me comuniqué con mi hermana regularmente para actualizaciones sobre su condición, mostrando interés genuino en su bienestar. Pero no fui al hospital a visitarlo en persona. No permití que esta crisis fuera usada como palanca para arrastrarme de vuelta a dinámicas que eran dañinas para mi salud mental y emocional. Mi madre, predeciblemente como un reloj, usó esto como evidencia adicional de mi terrible carácter, diciendo a la gente que ni siquiera me importaba lo suficiente mi propio padre como para visitarlo en el hospital cuando estaba enfermo, pintándome como una hija sin corazón. Pero yo conocía la verdad más profunda que su narrativa superficial. Me importaba profundamente mi padre. Me preocupaba por su salud y bienestar, pero también me importaba a mí misma, y había aprendido que podía sostener ambas cosas al mismo tiempo sin contradicción. Podía desearle bienestar y querer que se recuperara mientras también mantenía límites que protegían mi propia salud mental, mis propias necesidades emocionales que también eran válidas e importantes. Esta situación también destacó algo importante sobre el rol de mi padre en todo esto que había estado evitando examinar demasiado de cerca. Él había estado en gran parte en silencio a lo largo de mi infancia y vida adulta, mientras yo era despreciada y menospreciada constantemente. Había permanecido al margen y permitido que las dinámicas familiares se desarrollaran sin intervenir nunca, sin defenderme nunca, sin reconocer nunca que había un problema que necesitaba ser abordado. En cierto modo, su complicidad silenciosa era tan hiriente como el desprecio activo de mi madre, porque él había tenido el poder de cambiar las cosas y había elegido no hacerlo. Había tenido incontables oportunidades de defenderme, de validar mis experiencias, de ayudar a crear una dinámica familiar más saludable, y había elegido en cambio mantener el status quo, apoyar el trato de mi madre hacia mí, pretender que nada estaba mal cuando todo estaba mal. Así que mientras tenía preocupación por su salud física, también tenía que reconocer que nuestra relación no era una donde le debía acceso ilimitado a mí, donde necesitaba sacrificar mi bienestar por obligación, sin considerar el costo para mí misma. Esa realización, que no le debía a nadie acceso a mí ni siquiera a mis padres, fue profunda y transformadora. Había pasado toda mi vida creyendo que la familia era diferente, que los lazos de sangre creaban obligaciones que anulaban todo lo demás, incluyendo mis propias necesidades y límites razonables. Pero estaba aprendiendo que las relaciones saludables, incluso las relaciones familiares, se construyen sobre respeto mutuo y cuidado genuino, no sobre obligación y culpa y manipulación emocional. Y donde ese respeto mutuo y cuidado no existen, donde una persona es consistentemente lastimada en la relación sin que haya cambio o reconocimiento, no es solo aceptable, sino absolutamente necesario crear distancia para tu propia supervivencia y bienestar. Mi padre se recuperó completamente de su susto de salud afortunadamente, y la vida continuó su curso. Mi ausencia del hospital fue añadida a la lista de agravios que mi madre tenía contra mí, una lista que estoy segura era larga y detallada, pero eso no cambió mi determinación ni mi convicción. Si algo, la fortaleció, porque había enfrentado una prueba importante de mis límites, había enfrentado la presión intensa de la expectativa familiar y la culpa cultural, y me había mantenido firme en mi decisión. Me había probado a mí misma que podía mantener mis límites incluso en circunstancias difíciles, incluso cuando la atracción de volver a patrones antiguos era fuerte y familiar, incluso cuando cada voz en mi cabeza me decía que debería ceder y volver. La transformación que sucedió durante el año siguiente de mi vida fue profunda y cambió fundamentalmente quién era como persona y cómo me veía a mí misma. Con la energía y el ancho de banda emocional que había estado gastando en manejar relaciones familiares tóxicas, en prepararme para reuniones y recuperarme de ellas como si fueran batallas, en lidiar con el flujo constante de críticas y desprecio que venía de todas direcciones, ahora podía invertir en mí misma y en mi vida de maneras que nunca había hecho antes, de maneras que ni siquiera sabía que eran posibles. Me sumergí en mi trabajo y descubrí una pasión y competencia que no había accedido completamente antes, sin estar obstaculizada por la voz en mi cabeza,
diciéndome que no era lo suficientemente buena, no era lo suficientemente inteligente, no era digna de éxito porque eso es lo que me habían enseñado a creer sobre mí misma. Recibí reconocimiento por mis contribuciones, que antes habría descartado como no merecido. Me ofrecieron oportunidades de liderazgo, que antes habría rechazado por falta de confianza. Mentoré a colegas más jóvenes y encontré satisfacción genuina en mi vida profesional que nunca había experimentado. En mi vida personal, comencé a salir nuevamente, algo que había evitado en gran medida durante años, porque había internalizado tantos mensajes negativos sobre mi valor y lo digna que era de ser amada, mensajes que venían directamente de las personas, que se suponía debían amarme incondicionalmente. Pero con la terapia y la distancia de las dinámicas familiares tóxicas, había comenzado a verme a mí misma de manera diferente, a reconocer mi valor como persona, a creer que merecía ser tratada con amabilidad y respeto, que merecía amor genuino y no migajas de afecto condicional. Las relaciones que formé fueron diferentes de las relaciones pasadas que había tenido, más saludables, más equilibradas, más auténticas. Me sentía atraída hacia tipos diferentes de personas ahora, atraída hacia aquellos que eran seguros y emocionalmente disponibles, en lugar de aquellos que recreaban las dinámicas familiares, donde tenía que ganar amor y aceptación constantemente. Aprendí a reconocer señales de alerta temprano en las relaciones, a establecer límites en relaciones románticas, así como había aprendido a establecerlos con la familia, a alejarme de situaciones que no me servían en lugar de tratar de arreglarlas o soportarlas, porque eso es lo que siempre había hecho. Conocí a alguien eventualmente, un hombre que me trató de una manera que nunca había experimentado antes en mi vida. Él escuchaba cuando yo hablaba, realmente escuchaba sin interrumpir, o pensar en qué iba a decir a continuación. Hacía preguntas de seguimiento, porque estaba genuinamente interesado en lo que tenía que decir, en mis pensamientos y opiniones y experiencias. Celebraba mis logros sin calificación ni comparación con los logros de otras personas. Celebraba mis éxitos como si fueran propios, porque se preocupaba por mí genuinamente. Apoyaba mis límites con mi familia, y nunca me pidió que los comprometiera para su comodidad. Nunca me presionó para reconciliarme con ellos, o me hizo sentir culpable por mis decisiones. Conoció a mi familia elegida, mis amigos que se habían convertido como hermanos para mí, y se integró en ese círculo naturalmente, agregando a él, en lugar de tratar de reemplazarlo o competir por mi atención. Cuando le conté sobre mi situación familiar, la historia completa sin editar, no me juzgó ni me dijo que debería intentar reconciliarme como tanta gente hace cuando no entienden realmente. Simplemente dijo con sinceridad en su voz: «Eso debe haber sido increíblemente doloroso, y lo siento mucho por lo que pasaste. Te mereces mucho mejor que eso. Mereces ser tratada con amor y respeto». Esa simple validación, ese reconocimiento de mi dolor y mi valor como persona, significó todo para mí en ese momento. También profundicé mi relación conmigo misma durante este tiempo. Algo que podría sonar cliché, pero que en realidad fue revolucionario para mí de maneras que no puedo expresar completamente. Había pasado tanto de mi vida mirando hacia afuera buscando validación, buscando aprobación, buscando que alguien me dijera que estaba bien tal como era, que era suficiente sin tener que cambiar o mejorar constantemente. Pero comencé a desarrollar esa voz internamente, a convertirme en mi propia fuente de validación y aceptación, en lugar de depender de otros para sentirme bien conmigo misma. Comencé a tratarme con la amabilidad y paciencia que le ofrecería a una querida amiga, a hablarme a mí misma con compasión en lugar de crítica constante. Dejé de castigarme por no ser suficiente, por no encajar en moldes que nunca fueron correctos para mí en primer lugar, por ser quien era en lugar de quien otros querían que fuera. Celebré mis peculiaridades y diferencias, las mismas cosas que me habían hecho sentir que no pertenecía en mi familia de origen. Comencé a verlas no como defectos o problemas a corregir, sino como características distintivas, como las cosas que me hacían única e interesante como persona. Comencé a pintar, algo que siempre había querido probar pero nunca había tenido la confianza para perseguir porque siempre me preocupaba no ser lo suficientemente buena. No era particularmente talentosa en ello al principio. Mis primeros intentos eran francamente terribles, pero ese no era el punto en absoluto. El punto era que estaba haciendo algo puramente por mi propio disfrute, no para lograr o impresionar o probar nada a nadie, solo para experimentar la alegría de crear algo con mis propias manos. Viajé sola por primera vez en mi vida.
Tomé un viaje a un lugar que siempre había querido ver, y descubrí que era excelente compañía para mí misma, que no necesitaba tener a alguien conmigo para validar la experiencia o hacerla valiosa o digna de ser vivida. Me senté en cafés en ciudades extranjeras y escribí en mi diario. Exploré museos y sitios históricos a mi propio ritmo, sin tener que comprometerme con los intereses o el horario de nadie más. Hablé con extraños y hice conexiones temporales que fueron significativas en el momento, y me sentí más viva y presente que nunca antes, más conectada conmigo misma y con el mundo a mi alrededor, de maneras que nunca había experimentado en una reunión familiar, donde siempre estaba tensa y a la defensiva. La confrontación que había estado temiendo y anticipando al mismo tiempo finalmente llegó aproximadamente 18 meses después de haber comenzado a crear distancia de mi familia, 18 meses de mantener mis límites contra presión constante. Mi madre, después de que todas sus otras tácticas habían fallado espectacularmente, decidió que necesitaba hablar conmigo en persona, tener esta conversación cara a cara, aclarar las cosas, como lo expresó. Me contactó a través de mi hermana, pidiendo si aceptaría reunirme con ella para una conversación seria, y después de mucha deliberación y consulta con mi terapeuta que me ayudó a prepararme emocionalmente, decidí que lo haría. No porque tuviera esperanzas de reconciliación o porque pensara que cambiaría algo fundamental entre nosotras, sino porque tenía cosas que necesitaba decir, verdades que necesitaba expresar en voz alta, y había alcanzado finalmente un punto donde podía hacerlo sin necesitar que ella las escuchara o las aceptara como válidas. Solo necesitaba decirlas para mí misma, para cerrar este capítulo de mi vida de una manera que se sintiera completa. Nos reunimos en un lugar neutral, un café en una ciudad entre donde ambas vivíamos, territorio que no pertenecía a ninguna de las dos. Llegué temprano intencionalmente. Me posicioné en una mesa cerca de la salida donde la vería entrar, donde podría irme rápidamente si necesitaba hacerlo sin tener que pasar por ella o crear una escena. Cuando ella entró, me sorprendió cuán nerviosa me sentía, cómo mi cuerpo todavía respondía a su presencia con tensión y ansiedad incluso después de todo este tiempo y todo este trabajo en mí misma. Se veía mayor, más cansada de lo que recordaba, con más líneas en su rostro y más gris en su cabello. Y por un momento sentí una punzada de compasión antes de recordarme que podía sentir compasión por ella, sin aceptar maltrato de ella, que esos dos sentimientos podían coexistir sin contradicción. Hicimos pequeñas conversaciones incómodas durante unos minutos, hablando del clima y el tráfico y otras cosas sin importancia, antes de que ella llegara al punto de esta reunión. Quería saber qué había hecho ella que era tan terrible que yo sentía la necesidad de cortarla de mi vida, de alejarme de la familia como si fueran extraños. Había un borde en su voz, una actitud defensiva que señalaba que no estaba realmente abierta a escuchar mi respuesta, sin importar lo que dijera, pero me había comprometido a esta conversación y a decir mi verdad, así que respondí con honestidad brutal. Le conté sobre la cena que había sido el catalizador, sobre ella diciéndome que conociera mi lugar, sobre cómo ese momento había cristalizado años de sentirme despreciada e invisible en la familia que se suponía debía ser mi refugio seguro. Le conté sobre todas las veces que mis logros habían sido minimizados o ignorados completamente, mientras los logros de mis hermanos eran celebrados con gran fanfarria. Le hablé de mis luchas que fueron invalidadas o descartadas como si no importaran. Le expliqué sobre mi presencia siendo tolerada en lugar de celebrada, sobre sentir que tenía que ganar mi lugar en la familia en lugar de que fuera mío por derecho de nacimiento. Le conté sobre la jerarquía que existía en la familia, sobre cómo siempre había estado en el fondo de ella sin importar lo que hiciera o lograra, y sobre cuán agotador y desmoralizante había sido tratar constantemente de ganar un lugar que debería haber sido mío simplemente por existir, simplemente por ser su hija. Hablé con calma, con hechos, no con emociones desbordadas, sin ira ni acusación en mi voz, solo declarando mi experiencia y mi verdad de la manera más clara y directa posible. Su respuesta fue exactamente todo lo que esperaba, y nada de lo que había esperado en algún lugar profundo de mi corazón que todavía albergaba una esperanza infantil. Lo negó todo rotundamente. Dijo que estaba recordando las cosas mal o exagerando situaciones normales, que siempre había sido demasiado sensible desde niña, que estaba haciendo montañas de granitos de arena como siempre hacía según ella,
Lloró de manera que parecía calculada para manipularme. Dijo que le estaba rompiendo el corazón con mis acusaciones injustas, que siempre me había amado y había hecho lo mejor que pudo como madre. Lo revirtió todo hacia mí, con una habilidad que solo viene de años de práctica. Dijo que yo había sido difícil desde la infancia, que siempre había sido la que creaba problemas en la familia, cuando todos los demás se llevaban bien perfectamente, que claramente el problema era conmigo, y no con ellos si yo era la única que tenía un problema con cómo eran las cosas. Se negó a asumir cualquier responsabilidad por su comportamiento o por las dinámicas familiares que había perpetuado, a reconocer cualquier daño que hubiera causado con sus palabras y acciones a lo largo de los años, a mostrar cualquier disposición a cambiar su comportamiento o hacer enmiendas por el pasado. Y en ese momento, viéndola interpretar lo que ahora reconocía como un ejemplo clásico de Darbo, negando mi realidad, atacando mi carácter, revirtiendo los roles de víctima y ofensor para hacerse a sí misma la víctima, sentí algo cambiar dentro de mí de manera definitiva y permanente. La última pequeña pieza de esperanza que había estado cargando sin darme cuenta, la esperanza de que tal vez me sorprendería, de que tal vez finalmente me vería y me escucharía y reconocería lo que había sucedido, esa esperanza murió en ese momento. Y con su muerte vino una extraña sensación de paz que no había anticipado, una paz que venía de la certeza absoluta. Porque ahora sabía sin ninguna duda, con absoluta certeza, que había tomado la decisión correcta al crear distancia de ella y del resto de la familia. Esta mujer sentada frente a mí, mi madre biológica, nunca iba a darme lo que necesitaba de ella como hija. Nunca iba a ser la madre que había esperado tener durante toda mi vida. Y eso no era mi culpa. No era porque yo fuera demasiado difícil o demasiado sensible o demasiado cualquier cosa. Era porque ella era incapaz de la autorreflexión y la responsabilidad que se requerirían para construir una relación saludable conmigo, incapaz o no dispuesta a ver más allá de su propia narrativa de victimización. Terminé mi café lentamente. Le dije que apreciaba que se hubiera reunido conmigo, pero que mis límites iban a permanecer en su lugar indefinidamente, y le deseé lo mejor en su vida. Ella tartamudeó sorprendida. Trató de continuar el argumento. Trató de hacerme quedar y discutir más para intentar hacerme cambiar de opinión, pero simplemente me levanté con calma. Dije adiós con cortesía pero sin calidez, y salí del café sin mirar atrás. Me senté en mi auto durante unos minutos después, procesando lo que acababa de suceder, cómo me sentía acerca de todo esto. No estaba enojada, no estaba triste, no sentía realmente nada excepto claridad penetrante. Claridad sobre quién era ella realmente, más allá de mis ilusiones. Claridad sobre lo que podía esperar de ella en el futuro. Claridad sobre mi decisión de mantener distancia siendo la única opción saludable para mí. Era el cierre que necesitaba, no porque ella me hubiera dado algo, sino porque me había dado permiso a mí misma para dejar de buscar lo que ella nunca podría proporcionar, para soltar finalmente la esperanza de que algún día las cosas serían diferentes entre nosotras. Conduje a casa y llamé a mi terapeuta. Tuve una sesión telefónica improvisada, donde procesé el encuentro con su ayuda experta. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que había manejado la situación con gracia y fuerza que había desarrollado a lo largo de este viaje, que había honrado mi verdad mientras también establecía y mantenía límites firmes. Esa validación de alguien cuya opinión respetaba profundamente significaba más para mí que cualquier validación que pudiera haber obtenido de mi madre. En las semanas y meses que siguieron a esa reunión final, me encontré pensando cada vez menos en mi familia de origen, como si finalmente estuviera liberando el espacio mental que habían ocupado durante tanto tiempo. Ya no ocupaban el espacio central en mi mente y corazón que alguna vez tuvieron. Ya no eran el punto de referencia contra el cual medía mi valor y éxito. Las heridas estaban sanando lenta pero constantemente, cicatrizando de maneras que me dejaban más fuerte que antes. Todavía tenía momentos de tristeza cuando pensaba en lo que podría haber sido. Todavía tenía días cuando deseaba que las cosas pudieran haber sido diferentes, que pudiera haber tenido la familia que merecía desde el principio. Pero esos momentos se volvieron menos frecuentes con el tiempo, menos intensos cuando aparecían, menos capaces de desestabilizar mi paz recién encontrada. Y en el espacio donde habían estado el dolor y el anhelo durante tantos años, otras cosas comenzaron a crecer y florecer. Alegría genuina, paz interior, confianza en mí misma, amor propio.
conexiones auténticas con personas que realmente me valoraban por quien era, no por quien querían que fuera. Celebré 2 años de mantener mis límites, 2 años de elegirme a mí misma consistentemente, 2 años de construir una vida que se sentía auténtica y nutritiva de maneras que nunca había experimentado. Organicé una fiesta, invité a mi familia elegida, los amigos que se habían convertido en mi verdadera familia en todos los sentidos que importaban, y di un pequeño discurso con lágrimas en los ojos, agradeciéndoles por ser las personas que me veían realmente, que me valoraban genuinamente, que me celebraban simplemente por ser yo misma sin condiciones ni expectativas. No había un ojo seco en la habitación, incluyendo el mío, todos conmovidos por las palabras que salían de mi corazón. Alguien me preguntó si alguna vez me arrepentía de mi decisión de distanciarme de mi familia de origen, y respondí con honestidad absoluta sin dudas ni calificaciones. Dije que no me arrepentía ni un solo día, que había sido una de las decisiones más difíciles pero mejores que había tomado en mi vida, que me había permitido convertirme en la persona que estaba destinada a ser, liberada de roles y expectativas que nunca me habían quedado bien. Dije que había perdido mi familia de origen, pero había ganado algo mucho más valioso en el proceso, una familia de elección, personas que me amaban no por obligación, sino por afecto genuino y respeto mutuo, personas que me veían y me valoraban por quien realmente era. Miré alrededor de esa habitación llena de rostros queridos, personas que se habían presentado por mí de innumerables maneras a lo largo de este viaje, que habían apoyado mi crecimiento y sanación sin juzgarme, que habían celebrado cada victoria conmigo sin importar cuán pequeña fuera, y me sentía abrumadoramente agradecida por lo que había encontrado. Este era mi lugar verdadero, no en el fondo de alguna jerarquía familiar tóxica, no en el rincón o la cocina o en cualquier lugar donde me dijeran que debía estar para no molestar a otros con mi presencia, sino aquí mismo, en el centro de un círculo de personas que me amaban genuinamente, rodeada de calidez y aceptación y pertenencia real que venía del corazón. Este era el nuevo lugar que había encontrado, lejos de ellos, y era infinitamente mejor que cualquier cosa que hubiera dejado atrás. Era el hogar que siempre había estado buscando sin saber dónde encontrarlo. Si has llegado hasta aquí en mi historia, si has escuchado cada palabra de este viaje, que ha sido tan doloroso pero también tan transformador, te agradezco profundamente por escuchar, por ser testigo de mi experiencia con tu tiempo y atención. Espero que si estás luchando con situaciones similares, si estás en una dinámica familiar que te hace sentir pequeña o invisible, o menos que suficiente, sepas que no estás sola en esta lucha, que tus sentimientos son completamente válidos y justificados, que mereces ser tratada con respeto y amabilidad sin tener que ganártelo constantemente. Espero que encuentres el coraje, cuando estés lista y sea el momento correcto para ti, de establecer los límites que necesitas para protegerte, de priorizar tu bienestar por encima de la obligación familiar que te han enseñado a valorar sobre todas las cosas, de crear la vida y las relaciones que realmente mereces tener. Y espero que entiendas profundamente que elegirte a ti misma no es egoísta como te han hecho creer. Es absolutamente necesario. Es un acto de amor propio y autopreservación que requiere valentía y fuerza. Ahora quiero escucharte a ti. Quiero saber tu historia. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con tu familia que te hicieron sentir culpable pero que sabías que eran necesarios? ¿Alguna vez te has sentido como si no pertenecieras en tu propia familia? Como si fueras la oveja negra o el chivo expiatorio. ¿Cómo lo manejaste? ¿Qué hiciste para cuidarte a ti misma en esa situación? Comparte tu historia en los comentarios aquí abajo porque tu experiencia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar para saber que no está sola en esto, para sentir que su dolor es válido y que hay esperanza de un futuro mejor. Y si esta historia resonó contigo de alguna manera, si tocó tu corazón, o te hizo pensar de manera diferente sobre las dinámicas familiares y lo que realmente significa la familia, por favor déjame un like aquí abajo. Ayuda a que este video llegue a más personas que podrían necesitar escuchar este mensaje, que podrían estar pasando por algo similar y sintiéndose completamente solas en su lucha. Asegúrate de estar suscrita a Mi Verdad Revelada, porque comparto más historias como esta regularmente, historias reales sobre luchas reales y cómo sobrevivimos y prosperamos a través de ellas, historias de transformación y sanación que pueden inspirarte en tu propio viaje.
Presiona esa campanita de notificaciones para que no te pierdas el próximo episodio de estas historias que cambian vidas. Recuerda siempre esto. Eres digna de amor y respeto sin tener que ganártelo. Mereces relaciones que te eleven en lugar de derribarte constantemente. Y tienes todo el derecho del mundo a elegirte a ti misma, a encontrar tu lugar en este mundo, aunque eso signifique alejarte del lugar que otros te dijeron que debías ocupar, sin preguntarte qué querías tú. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por escuchar mi verdad sin juzgarme. Y recuerda que todos estamos simplemente viviendo a través de nuestras propias experiencias juntos, apoyándonos unos a otros en este viaje llamado vida. Hasta la próxima vez. Cuídate mucho y nunca olvides tu valor.